Garantía. Ese derecho no solamente lo pedimos para Euskadi, para Cataluña, para Galicia y para cualquier otro pueblo de España, sabiendo que no es obligatorio ejercerlo. Es lo mismo que cuando defendemos el aborto. No obligamos a que ninguna mujer aborte. El derecho para que cada ciudadana lo ejerza si ella quiere. Pues bien, nosotros que somos partidarios, repito, de la unidad, pero no queremos una unidad impuesta a nadie, que la decida la gente libre y soberanamente. Inevitablement el procés basc portarà en aquest terreny de la relació, de l'estructura de l'Estat, portarà inevitablement a una reforma del marc legal, a una reforma de la Constitució? Bueno, evidentemente, para hablar de derecho de autodeterminación hay que cambiar el texto constitucional, porque si no, y forzando mucho la legalidad, que es lo que está buscando el gobierno del PP, pudiera entenderse una especie de derecho de autodeterminación o algo similar, que dije una vez, mediante el mecanismo de la adicional primera de la Constitución o mediante el mecanismo de que el Poder Central delegue por una sola vez en una comunidad autónoma determinadas competencias, en concreto la del referéndum. Pero eso solamente sería aplicable al País Vasco. Nosotros planteamos el derecho de autodeterminación que se contemple en la Constitución como un derecho y que, repito, no se obliga a nadie a que lo ejerza, y además que tenía que ser regulado, por ejemplo, con que se dijese, se reconoce el derecho de autodeterminación, punto y seguido. Una ley orgánica dirá en su momento cómo se ejerce ese derecho. Ya salvamos el primer problema. Y no dándole vueltas constantemente, porque claro, se suele hablar de estos temas con demasiada pasión y con poca razón y con menos conocimiento, con lo cual lo único que salta aquí siempre es la irracionalidad. Y unos se refugian en el nacionalismo, de mi tierra, mi tierra, mi tierra, perseguida por el centralismo, que no es cierto tampoco, y otros se refugian en los separatistas que no quieren la unidad de España. Dos discursos irracionales. I contra ells hay que hacer propuestas com la nostra. Sap vostè, i ara ja venim cap a Catalunya, senyor Anquita, sap vostè que aquí a Catalunya el clima polític amb les perspectives electorals que hi ha també està marcat en bona part per debats sobre això, sobre el nacionalisme, sobre l'autogovern, sobre les competències, sobre el finançament, tot aquest món. Una força política com la seva es troba còmoda amb aquest debat? Sí, una fuerza política como la nuestra que viene defendiendo, yo diría que desde hace 100 años, ¿no? Digo la izquierda globalmente considerada y la fuerza política a la que yo pertenezco con carné, no me refiero a Izquierda Unida, sino a los comunistas desde su fundación, siempre ha planteado esto. De hecho, la Constitución de 1978 reconocía un hecho. Reconocía el hecho de que había varias vías para la autonomía, la del 151, que automáticamente las tres comunidades conocidas como nacionalidades, o las tres nacionalidades, acogieron. Pero surgió de pronto algo que no estaba previsto, Andalucía. El seu país. Exactamente, conquistó el 151 derrotando a un gobierno. Pero se puso en marcha un proceso. Y entonces cuando se habla de las nacionalidades históricas, que sin duda lo son, hay que tener presente que la historia no se detuvo en el año 36. Sino que hay Andalucía, por ejemplo, con creciente conciencia e identidad, el País Valenciano, Asturias, y esto nos sitúa otra vez ante el hecho de la construcción de España. Pero esto que yo estoy diciendo, lo ha dicho el señor Pujol. Yo que soy asiduo asistente a los debates, he estado 2 veces en el debate que se ha hecho en el Senado. Han intervenido todos los presidentes de comunidad autónoma. Y el único que ha tocado el problema, diciendo el problema es cómo se construye España, ha sido Pujol. Lo que pasa es que después, lo que él dice, no estoy en absoluto de acuerdo. Pero ese es el problema. Construyamos España, construyamos Estado español, y para eso el derecho de autodeterminación es algo fundamental. Nuestro punto de vista, que no es nacionalista, significa que en principio está la solidaridad de clase. Los trabajadores de Andalucía, de Cataluña, de Madrid y de Euskadi son hermanos. Y las capas sociales de la inmensa mayoría, las capas medias, son hermanos. En un momento en que el mundo se está haciendo cada vez más pequeño, la solidaridad significa que saltan muchas fronteras. Ahora bien, está la identidad. Cataluña tiene una identidad nacional, tiene una lengua, tiene unas instituciones, tiene una historia, tiene un ejercicio del derecho de autogobierno importante. Puede tener más, la Constitución lo prevé. El artículo 150.2, que el Poder Central delegue ciertas cuestiones. Todo esto
puede ser asumido por el federalismo, pero sin estridencias, sin ataque a el centralismo de Madrid y sin ataques a los separatistas, sino vamos a dialogar. Y sobre todo aquí en este Mediterráneo, que tanto sabe de diálogo, que tanto sabe de suavidad en las aristas, vamos a discutir esto sin insultos y sin tensiones, porque la pobre gente se asusta con tantas palabras que se vierten sobre esta cuestión. Hi ha una altra sensació en el mapa polític català, que és que probablement el debat al voltant dels temes, diríem, nacionalistes, per dir-ho així, ha amagat o ha deixat en un segon terme el clàssic debat dret-esquerra. Sí. És a dir, sembla com si el que es tractés a les properes eleccions, totes, les municipals, les eleccions al Parlament de Catalunya, les eleccions a Corts Generals, totes aquestes que s'acosten els propers mesos, fos més de parlar de l'estructura de l'Estat i de la identitat que no pas de parlar de la dreta o l'esquerra. Sí, porque tampoco se quiere que se hable de lo otro. Si usted coge ahora la Constitución española y la abriésemos aquí, usted y yo, y las cámaras enfocasen los artículos, lloraríamos de risa o de pena. Para empezar, el artículo 31, cuando habla de la política de impuestos, dice que deben ser progresivos, es decir, que paguen más los que más tienen, no se cumple. El artículo 37, que plantea que la economía puede ser planificada, o el 38, que dice que los convenios colectivos que hacen los trabajadores tienen carácter vinculante, eso ya está saltando por los aires. O cuando plantea el artículo 40 que hay que hacer una política orientada al pleno empleo, eso ya no existe. O cuando dice el artículo 41 que por el hecho de estar parado hay que cobrar un subsidio de desempleo, bueno, eso ya es para morirse de pena. O el artículo 47 sobre la vivienda, o el tema de las pensiones, cuando el 70% de las pensiones en España están por debajo del salario mínimo, que son 69.740 pesetas. Por no hablar de todos los artículos del título séptimo que habla de economía y hacienda. Por tanto, esos son los problemas. Las empresas temporales de empleo, la gente que trabaja unas cuantas horas, el tema de la pensión y de la jubilación, los puestos de trabajo. Pero claro, mientras hablamos de lo otro, olvidamos este problema que es fundamental, que es lo primero. Cuando yo fui a hablar con Aznar, llevaba en la carpeta un orden de temas. El primero, empleo y protección social. El segundo, la Agenda 2000. Y en séptimo lugar, el problema de Euskadi. I de què van parlar vostès? Pues de esto. El senyor Aznar va acceptar la seva agenda? ¿O va a cambiar y va a poner Euskadi él no número tiene ningún problema. Lo que pasa es que hablamos de lo primero. Él confía en que el crecimiento económico genere empleo. Los datos no lo demuestran así. Le daré un dato que venía hace unos días en un periódico, ¿no? Alcatel en un año ha doblado o ha aumentado muchísimo sus ganancias y va a poner en la calle en 2 años 12.000 trabajadores. Por tanto, el crecimiento económico no crea empleo, a veces lo puede destruir. Pero él dice que no hay otro camino y yo sostengo que hay otros caminos. O sea, las diferencias son abisales. No? El debat dreta-esquerra potser està condicionat, és a dir, potser està amagat, potser no apareix en primer pla, perquè en general les forces d'esquerra, o les forces que es diuen d'esquerra, sembla que no tenen massa interès en plantejar-lo. Diríem que si un mira la història, i sé que vostè és molt aficionat i que vostè és professor i llicenciat en història, si un mira la història, diríem, tradicionalment el debat dret-esquerra l'han fet les esquerres. És a dir, la dreta mai no havia interessat aquest debat, mai no ha volgut fer. Però potser ara el que ens trobem és que les esquerres tampoc no volen fer aquest debat. Bueno, porque hay izquierda que ya ha claudicado. Cuando la izquierda ha asumido la competitividad, el dictamen de los mercados y la izquierda ha asumido las ideas de la derecha, la izquierda ha sido derrotada por ella misma y se ha ido al centro. El centro es el dominio de la derecha. ¿Por qué? Porque cuando la derecha consigue que todo el mundo piense como ella, no tiene que poner una cara dura, o no tiene que poner tensiones, o no tiene que cargar la mano en orden público. Yo prefiero tener a una persona que piense como yo libre, que no tener un rebelde metido en la cárcel, que me cuesta un dinero. Y lo que están consiguiendo es, con el pensamiento único, que grandes masas de población y que las fuerzas políticas de izquierda, menos Izquierda Unida y nuestros referentes, Esquerra Unida y Alternativa, pues piensen en el fondo igual, en el fondo igual. La competitividad es perfecta, los mercados son los que tienen que dirigir la política, pues que se presenten los mercados a las elecciones, diría yo, y que a continuación crecimiento sostenido, independientemente de que lesione la calidad medioambiental. Cuando la izquierda asume esto, la izquierda ya ha dejado de ser izquierda. A lo mejor lo es en las siglas, en los actos, en algunas canciones, pero en el fondo ha dejado de ser izquierda. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que seguimos situados en la izquierda de manera muy razonable,
Es más, a mí cuando me dicen, es que usted plantea una política económica y social basada en la Unión Soviética, digo, no diga usted tonterías. Yo planteo una política económica y social basada en la Constitución. Venga, ¿la Constitución se cumple o no? Ahí está el problema. Que nosotros hacemos propuestas que están en la Constitució, i esto és lo que ellos no són capaces de digerir. Potser aquest fet de ser vostès, vostè diu els únics, jo no sé si els únics, però vaja, els que plantegen el debat en aquests termes, fa que les seves posicions tendeixin a ser minoritàries. A vostè això el preocupa? Mire... És a dir, la funció d'un polític és sumar vots o és defensar unes idees? Un moment, aquí hay varias puntualizaciones. Doncs vinga, para empezar, primera, nosotros queremos gobernar, pero para cambiar las cosas. Lo que no estamos dispuestos a hacer es cambiar nosotros, cambiarnos de chaqueta para gobernar. Punto uno. Punto dos. Las ideas que hoy son mayoritarias en el mundo, en un día fueron minoritarias. Y por tanto, nuestras ideas, que no son tan minoritarias, porque el que está hablando con usted ahora mismo, pues representa 2.650.000 votos en las últimas elecciones generales, que por cierto siempre hemos ido subiendo, nunca bajando, pues no son tan minoritarias. Pero repito, las ideas que hoy hay en el mundo fueron en un momento minoritarias. Y le pondré un ejemplo histórico. Hoy el Partido Socialista Obrero Español es la segunda fuerza política de España. Pues hubo un momento, cuando se creó en 1879, que tardó 31 años en tener su primero y único diputado, Pablo Iglesias, en 1910. ¿Qué ocurre? Que estamos en una época en que necesitamos inmediatamente ser mayoritarios. ¿Con qué discurso? La política es un arte agrario. Hay que hacer propuestas, hay que explicarlas, hay que esperar que la gente las vaya pensando. Y por tanto, los que hoy somos minoritarios, sabemos que con tesón y explicando, y si la razón està de nuestro lado, podemos ser majoritarios en su día. La temptació de fer alguna mena d'aliances polítiques preelectorals la tenen, sigui Izquierda Unida, sap vostè que dins d'Izquierda Unida s'han sentit veus defensant aquestes aliances preelectorals amb d'altres forces polítiques, sigui a Catalunya per part d'Esquerra Unida i Alternativa. Bueno, los compañeros de Esquerra Unida y Alternativa, que son el referente de Izquierda Unida en Cataluña, pues son una formación política soberana que ellos decidirán. No obstante, ellos participan en las decisiones de Izquierda Unida. Y se ha decidido que estas cuestiones se discutirán al día siguiente. Pero de todas maneras, este debate se podía haber evitado. Si el 12 de mayo, cuando yo me dirijo a Almunia y a Borrell y les digo vamos a hacer gobiernos de izquierda en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el gobierno de España, vamos a crear una ilusión en el pueblo con una política distinta, y aquí van 11 puntos, no para imponérselos a ustedes, sino para discutirlo, hubiesen aceptado, hoy estaríamos en otra situación. Pero en vez de aceptarlo, nos contestaron a través de su comité federal lo siguiente, el 13 de julio, que apareció en los periódicos el día 14. No dialogamos con Izquierda Unida porque entonces, si eso ocurriese así, girábamos hacia la izquierda y dejábamos solos en el centro al PP. Es decir, que ellos reconocían que el PP estaba en el centro. Antes que Aznar celebrase su congreso diciendo yo soy el centro, el Partido Socialista ya le había otorgado la calidad de centro. I amb les persones de Nova Esquerra o, en el cas de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya, és possible que vostès facin alguna mena d'aliança? Mire, para empezar, nuestro referente aquí es Esquerra Unida y Alternativa, no hay otro. Y en esto quiero dejarlo clarísimo. Izquierda Unida, aquí en Cataluña, es Esquerra Unida y Alternativa, no hay otro referente. Eso ya es del pasado. I a nivell de l'Estat, amb Nueva Izquierda? Mire, que Nueva Izquierda se separaron de Izquierda Unida y en todo caso nosotros cuando hemos planteado las políticas de alianza las hemos planteado con el Partido Socialista Obrero Español y con otras organizaciones de la izquierda que están en la base, ¿no? Lo otro es algo que francamente no tiene ni siquiera BIOS ni visos de cumplirse. ¿Por qué? Porque está muy cerca la historia, está muy cerca los hechos y esta fuerza política salió de esa crisis fortalecida i no quiere volver a las andadas. Per acabar ja, senyor Guita, tenen vostès candidat per les eleccions europees? Sí. El 13 de juny. Sí. És el millor de tots? Tenemos a Alonso Puerta, que es, desde el punto de vista nuestro, el mejor de todos. Porque primero es el presidente del grupo parlamentario de la izquierda unitaria, Izquierda Verde Nórdica, es el quinto grupo del Parlamento Europeo,
lleva ya 5 años ejerciendo esa función y hemos considerado que debe ser la cabeza. Pero a continuación hay otra persona, que es catalán, que es un número 2, pero que va a estar en los carteles, compartiendo cartel, que es Salvador Llobé, nuestro eurodiputado que ha defendido de manera tan inteligente y ardorosa el tema del aceite de oliva, que es de Lérida, que es un hombre del PSUC, que es un hombre vinculado por cultura, por nacimiento, por ideas a Cataluña, y que es ese número 2, número 1, que le da a la candidatura un equilibrio perfecto. Molt bé, doncs, senyor Anguita, gràcies per estar amb nosaltres aquest matí i molt bon dia. Bon dia.